Bueno, pues nada, bienvenidas, bienvenidos a esta charla que va a ser una mesa de expertas, en este caso. Esta charla que se enmarca dentro de una serie de mesas de expertos y expertas por toda la Comunidad Valenciana. Aquí en Castellón se va a hacer y se hace aquí en la Universidad Jaume I, con lo cual agradecemos pues, la predisposición que han tenido para con nosotros y bueno, pues muchísimas gracias a la afluencia que además está siendo rica y que sigue entrando personas a querer ver esta charla. Esta charla lleva por título La nutrición para con pacientes que han superado enfermedad de cáncer, ¿vale? Y se enmarca dentro de un recurso que gracias a la Consellería de Sanidad ha querido que pudiéramos realizarlo en toda la Comunidad Valenciana. Esperamos a que... No pasa nada. Si queréis coger alguna silla por aquí, también la podéis coger, si se necesita. Y lo importante es la afluencia de vosotras y vosotros. Esta charla decía que se enmarca dentro de un programa que versa sobre la supervivencia a cáncer infantil y que lleva por nombre Pañuelos Amarillos. Este programa, que ya digo que se va a realizar y se está realizando en toda la Comunidad Valenciana, gracias a la Consellería de Sanidad, pues se están haciendo mesas de expertos en las 3 provincias y aquí en Castellón, en la provincia de Castellón, aquí en la UGI, versa sobre la nutrición. Nos va a acompañar y gracias por venir a las dos, la jefa de nutrición del consorcio del Hospital Provincial, Patricia Sorribes, que ha querido acompañarnos a dar esta charla, y también ha venido una paciente que está en fase de superación de enfermedad en primera persona, pero que además también tiene y ha tenido a su hijo como superviviente de cáncer infantil que ha superado la enfermedad y nos va a hablar en primera persona de lo que supone para ella el día a día, cómo ha sido y cómo es la importancia de la nutrición, ya digo, tanto para con su hijo como para ella. Vamos, sin que sirva de precedente y con mucho cariño, vamos a empezar por Isabel, que de hecho nos ha pedido empezar antes porque se va a una visita de oncología con su hijo a las 12 y pico que tiene programada desde el hospital, y si no se importa y con permiso de Patricia vamos a empezar por el testimonio de Isabel Ojeda, que nos va a hablar en primera persona lo que supone para ella la nutrición en casa, tanto de ella para consigo misma y sobre todo también cuando su hijo está en fase de, pues eso, de revisiones y todo lo que ha supuesto en primera persona en su familia, pues llevar a cabo el mundo de la nutrición y esta necesidad de buen hábito saludable que debe de imperar en casa. Así que, con vuestro permiso, le cedo el testimonio a Isabel, que luego nos tendrá y eso que estaba muy interesada en escuchar a Patricia, pero bueno, se irá con mucho, pues eso, con permiso vuestro y nuestro, y nada, aprovechamos su testimonio para que nos cuente. Buenos días, me llamo Isabel, como ha dicho Pedro, soy paciente de oncología desde el 2018 y tengo un hijo con 19 años que también es paciente de oncología desde el 2019. Yo estoy en tratamiento hormonal, mi hijo fue operado, le dieron la quimio y él ahora está con revisiones cada 6 meses de un PET-TAC, porque él tiene un rhabdomiosarcoma paratesticular en el músculo del escroto, un sarcoma de los 4 que hay, según me dijo el oncólogo, el más raro de todos y el que menos información tienen. De momento está saliendo todo bien y lo que más trabajamos es lo que la enfermedad está en manos de los oncólogos, lo que tienen que dar el tratamiento y demás, y lo que yo estoy trabajando es la forma de alimentar de una forma saludable, me lía un poco, la alimentación hacia mi hijo, para, digamos que una buena alimentación es muy importante para las enfermedades, sobre todo de oncología. Creemos que damos a lo mejor por alto lo que es una buena alimentación, no prestamos mucha atención y realmente no nos damos cuenta lo importante que es. Lo que son las grasas no son buenas a nivel, digamos, a nivel del cuerpo, y la buena alimentación de frutas, verduras, pescado, carne,
es muy, muy importante, más de lo que nosotros pensamos. Es verdad que cuando eres joven no tienes, digamos, no estás en mente de cómo te alimentas y realmente te estás perjudicando, entre comillas, porque una buena alimentación es muy importante. Estoy un poco nerviosa, entonces me estoy liando un poco, pero bueno, no estoy acostumbrada a esto. Entonces, en resumidas cuentas, lo que vengo a decir es que nos tenemos que tomar muy en serio lo que es la alimentación a nivel de enfermedades y sobre todo de oncología. Y es muy importante que estemos muy presentes en eso, aunque lo vuelvo a repetir. Y sí que es verdad que cuesta, a los jóvenes cuesta a la hora de cuidarnos en la alimentación, porque siempre que te va la madre o tu padre a decirte hay que comer sano, hay que comer lo otro, es muy fácil, la comida rápida, la comida entre comillas sencilla y alimentarnos de una manera rápida y no nos damos cuenta de lo importante que es alimentarnos bien y de una forma equilibrada y que no nos falte todos los alimentos que tenemos que ingerir. Y nada, ya yo creo que por mi parte lo he dicho todo. Estoy, es verdad, lo vuelvo a repetir, un poco nerviosa, pero lo que vengo a decir aquí es lo importante que es la alimentación, y más aún, lo vuelvo a repetir, en pacientes de oncología. Y nada, yo creo que lo estoy haciendo bien. A mi hijo, él está estudiando ahora Derecho en la Universidad de Elche. Él, es verdad que cuando compra la comida, para que yo me quede tranquila, me manda una foto de lo que está comprando, como que está comprando verduras, fruta, carne, pescado, y lo que más o menos me dice: mamá, ¿hoy qué tengo de menú? ¿Hoy qué quieres que coma? ¿Hoy qué tengo que comer? ¿Hoy qué tengo que hacer? ¿O mañana qué quieres que me compre? Y él ya empieza a coger una rutina de hacerse su comida, hacerse su menú, y es muy importante que él colabore y que él tiene asimilado que una buena alimentación es muy importante en estos momentos para él. Es verdad que se cuida también en otras cosas, pero que él acepta de que tiene que ser así. Y él entiende que la comida rápida, deprisa y corriendo, no es nada saludable. Entonces es una cosa muy importante que él ha aprendido y a la misma vez he aprendido también yo. Siempre he sido una persona que me ha gustado cuidarme a la hora de la alimentación, y le intento inculcar a mis hijos lo importante que es la alimentación. De momento lo estoy consiguiendo y ellos también están cooperando bastante bien. Entonces no tengo nada más que decir. Y perdonad por lo nerviosa que me he puesto un poco, que me he trabado un poquito, ¿vale? Es mi experiencia desde madre, desde el punto de vista de madre y desde paciente de oncología. Gracias. Como os ha comentado Pedro, soy la responsable de la unidad de nutrición del Hospital Provincial de Castellón. Llevo paciente oncológico. No voy a decir sobre todo porque es prácticamente el único paciente que llevamos desde la unidad, en las consultas externas y en hospitalización. Sabéis que es un hospital que prácticamente es monográfico y es referencia en oncología, por lo tanto el nivel de pacientes que tenemos pues, es bastante elevado. Hace 25 años que estoy ahí, no había nada cuando llegué y bueno, pues poquito a poco se ha ido montando la unidad de nutrición. No hay muchas en España, nosotros estamos certificadas por AENOR y bueno, poco a poco vamos haciendo más trabajo y cada vez el volumen de pacientes que vemos oncológicos es mayor. De hecho, pasamos de 300, más de 300 al mes. Y las consultas cada vez son más amplias, con mayor número de pacientes, mayor volumen, y bueno, es una buena señal porque la gente, tanto los médicos como los pacientes, pues cada vez van dando más importancia a la nutrición durante su proceso. Pues bueno, yo voy a hablar un poco de nutrición para supervivientes, qué comer, qué evitar, pero evidentemente voy a hacer también una parada en el tratamiento, durante el tratamiento de cáncer, porque pienso que es importante por las secuelas que supone un tratamiento, los efectos secundarios. A ver. Bueno, nosotros para dar recomendaciones a los pacientes siempre nos basamos en las guías de sociedades científicas.
Y os aquí os he traído, por ejemplo, la guía de práctica clínica de nutrición en paciente con cáncer. Es de la Sociedad Europea de Nutrición Enteral y Parenteral, la ESPEN. También tenéis de la Academia de Nutrición y Dietética, de la Americana. Hay muchísimas guías de sociedades científicas que creo que es donde tenemos que ir siempre a buscar la información, ¿no? Incluso la gente que no sea sanitaria, ¿no? A pesar de que hay más guías dedicadas a ese tipo a los pacientes. Estas guías se renuevan cada X tiempo. De hecho, la última, como podéis ver ahí arriba en pequeñito, es del 2021, la anterior era del 2017. Entonces, del 2017 al 2021, todos los estudios nuevos que han ido apareciendo, avalados científicamente, pues han dado una serie de resultados y ha hecho que se editen unas nuevas con todo lo nuevo en los estudios que hay. O sea, que son... Vamos, está prácticamente recién sacada del horno, aunque hace un año, pero hacía tiempo ya que no sacaban. Y bueno, yo creo que lo de la pandemia también ha hecho que se retrase muchos de los estudios que estaban en marcha. Pero bueno, ahí están, hay que saber que están ahí, en qué nos basamos nosotros para dar estas recomendaciones y bueno, la verdad es que siempre nos sirve de guía. Pero cuando damos recomendaciones hablamos o bien para prevenir el cáncer o bien para el tratamiento del cáncer, cuando estamos en un proceso, en el tratamiento oncológico. No es lo mismo, no son las mismas las recomendaciones que vamos a dar en una situación o en otra. Hoy vamos a hablar más de supervivencia, de una vez terminado el tratamiento, pero aún así también quería dar, como se comentó hace un momentín, que durante el tratamiento de cáncer hay que saber qué son esos tratamientos, qué sintomatología dan, aunque sean muy por encima, porque luego tal vez en un futuro nos van a condicionar la alimentación que tengamos que seguir. Pensar que cuando hay un diagnóstico del cáncer, cuando nos dicen en primera instancia tienes un cáncer, empiezan a haber una serie de cambios en los hábitos alimentarios, con una disminución de la ingesta de determinados nutrientes, de determinados alimentos, los alimentos que llamamos los malos, ¿no? que creo que todos los conocemos. Pues empezamos a disminuir la ingesta de carnes rojas, de carnes procesadas, de las grasas animales, harinas refinadas, azúcares y dulces. En definitiva, es un exceso de calorías y quitamos mucho macronutrientes. Sabéis que los macronutrientes son las grasas, los hidratos de carbono y las proteínas. Como podéis ver, los alimentos de aquí arriba se retiran. Son alimentos que son malos, no son buenos para nosotros y encima ahora que nos han dicho que tenemos un cáncer, pues hay que poner toda la carne en el asador, ¿no? Todo lo que esté en nuestras manos, porque el oncólogo ya hará su función, pero lo que está en nuestras manos es cambiar la alimentación. El oncólogo no lo puede hacer. ¿Y qué ocurre? Pues que empezamos a tomar más frutas, más verduras, más fibra, más raciones de legumbres, las harinas intentamos cambiarlas a integrales, más semillas y en muchas ocasiones también se utilizan suplementos. ¿Qué ocurre con todo esto? Pues esto va a dar lugar a que haya una disminución tanto del consumo de proteínas como de la ingesta de calorías. En este momento que vamos a ser sometidos a diversos tratamientos, pues no es el momento más idóneo para hacer estos cambios, pero porque dan lugar a un riesgo de malnutrición y sobre todo una pérdida de masa muscular. Pensar que, fijaros la importancia que tiene esta disminución de ingesta calórica, que fijaros que el porcentaje de calorías a partir de una alimentación de alimentos ultraprocesados en España, esto es del 2018, es del 68,3%. Es una barbaridad esto y probablemente ahora ese semicírculo haya aumentado de forma significativa. Pero bueno, a pesar de que se elogia muchísimo la dieta mediterránea, pues cada vez nos estamos alejando más de ellas. Pero bueno, ahí está, simplemente que lo sepamos y que fijaros que si hay un descenso en el consumo de todos esos alimentos, ¿qué porcentaje vamos a disminuir, tanto de ingesta de calorías como de proteínas? Pues muy elevado. Por lo tanto, las malnutriciones pueden aparecer de forma más rápida. Las recomendaciones durante el tratamiento hay que diferenciar cuando el paciente está en buen estado nutricional, que es muchos casos, cuando el paciente se diagnostica tiene un buen estado nutricional, tiene un normopeso y simplemente hay que dar unas recomendaciones sobre la dieta saludable, pues basándonos bien
por ejemplo, en la pirámide de la alimentación de la Sociedad Española de Nutrición Comunitaria. Pero los pacientes con desnutrición, que ya está instaurada o que tienen un riesgo de desnutrición, pues las recomendaciones que vamos a dar van a cambiar de forma significativa. ¿Por qué? Porque la sintomatología que va a aparecer va a ser muy variada y va a dar lugar a la aparición de desnutrición si no la tenían, y si ya la tenían, pues va a empeorar esa situación nutricional. Pensar que todos los tratamientos van a dar lugar a una mala tolerancia alimentaria. Fijaros toda la sintomatología, no sé si lo veis bien desde allí, pero pueden aparecer desde diarreas hasta náuseas y vómitos, mucositis, que es llagas, pero muchas llaguitas a nivel oral o de la faringe, ¿no? Disfagia, que es una alteración de la deglución que nos limita mucho la ingesta de alimentos de diferentes consistencias o texturas. Anorexia, una gran mayoría de los pacientes con tratamiento oncológico tienen un proceso de anorexia por el tratamiento y por la propia enfermedad. Disgeusia, alteración de los sabores por los tratamientos. Serostomía, es una falta de salivación que hace que no se pueda formar bien el bolo y limita mucho la ingesta también. O estreñimiento. Fijaros la cantidad de sintomatología que puede aparecer durante el tratamiento. Y pensar que en muchos pacientes no solo tienen un síntoma, tienen muchos, tienen varios. Entonces, alimentarse con toda esa sintomatología es bastante complicado y va a hacer que la desnutrición vaya hacia adelante, en vez de hacia atrás, vaya hacia adelante. Las recomendaciones durante el tratamiento va a estar determinado por la localización del tumor. Evidentemente no es lo mismo tener un tumor en la lengua que un tumor a nivel, por ejemplo, de piel, dermatológico, ¿no? No tiene nada que ver. Y los tratamientos, pues tampoco. Pues no es lo mismo tener una intervención quirúrgica y ya está, que una intervención quirúrgica más una quimioterapia, o los tres juntos a la vez, una intervención, una quimio y una radio, que en muchas ocasiones es concomitantes al mismo tiempo. Mientras nos están dando la quimio, nos están dando la radio. Yo llevo prácticamente a todos los pacientes de cabeza y cuello, de algún tumor en cabeza y cuello, y realmente estos pacientes, el conseguir una alimentación que cubra requerimientos es muy complicado, con lo cual fijaros si es importante tener una alimentación adecuada antes y durante el tratamiento, para que los tratamientos no se paren, no se cancelen, no sufran retrasos, etc. Las guías para pacientes con cáncer son muy variadas, hay muchísimas editadas por sociedades científicas, por hospitales. A mí me gusta muchísimo todas las del ICO, por ejemplo esta de aquí. Son unas guías muy generales, que simplemente dan recomendaciones muy generales durante el tratamiento cuando se inicia, sin sintomatología, y además añaden pequeñas recomendaciones para sintomatología un poquito más concreta. Pero además de estas, pues podemos encontrar ya unas recomendaciones que se dan pues, para determinados tumores, por ejemplo el cáncer de mama, el cáncer de cabeza y cuello, el cáncer de colon. ¿Por qué? Porque la sintomatología va a ser diferente, bastante diferente. Entonces, tratan estos síntomas en función del tipo de tumor, porque no tiene absolutamente nada que ver. Simplemente que sepamos que existen, se pueden descargar desde internet, y si conocéis a alguien que está con un proceso oncológico, recomendárselo, porque creo que vale la pena ir a fuentes que son fiables, no a revistas que podamos encontrar, a bestsellers como por ejemplo la mejor dieta anticáncer, que se ha vendido durante muchísimo tiempo. Se ha hecho muchísima publicidad, la de Odile Fernández, que dice auténticas barbaridades, y creo que hay que tenerlo en cuenta, decirlo bien fuerte, y que cuanto menos se haga caso de estos alimentos maravillosos y de estas barbaridades que dicen, pues muchísimo mejor, porque la evolución del paciente va a ser mucho más adecuada para llevar a cabo el tratamiento hasta su fin. Y además, saber que no existe alimento que cure, no existe dieta que cure, ningún alimento, pero ninguno nos va a curar el cáncer, ni ninguna dieta en concreto nos va a curar el cáncer, ¿vale? Las recomendaciones para supervivientes, ¿cuáles son? Pues son muy sencillas y muy generales, como podéis ver aquí. Una dieta saludable, siempre intentando buscar un peso saludable, estar en normopeso es básico. Para los pacientes supervivientes, abandono del hábito tabáquico,
Por desgracia hay muchos pacientes que acaban, incluso durante el tratamiento, continúan con este hábito, y la verdad es que yo hay veces que veo pacientes de cabeza y cuello que continúan fumando y la verdad es que es para pararles el tratamiento, pero bueno, es lo que hay. Limitar el alcohol y, bueno, limitar, y si se puede evitar, mejor. Estáis en una etapa complicada para evitar o limitar el alcohol, pero cuanto menos se consuma, mejor. Y estar físicamente activo. Lo de físicamente activo era algo que se dejaba ahí puesto en las guías y a medida que se han ido editando las nuevas guías se ha ido dando más importancia a este ítem. Y de hecho nosotros en los pacientes que tenemos nunca se les había dicho nada de la actividad física. Era como si cuando te decían que tenías un cáncer te tuvieras que sentar en una silla y no volver a moverte durante el tratamiento por si acaso. Pues es todo lo contrario. Cuanto más activos estemos, cuanto mejor masa muscular tengamos, mejor vamos a tolerar los tratamientos y estamos dando muchísima importancia, estamos intentando transmitir por lo menos al paciente que tiene que hacer actividad física, ejercicios de fuerza, incluso a gente mayor que nunca ha hecho deporte, estamos intentando transmitir toda esa información para que el tratamiento vaya mucho mejor. De hecho, hay guías también específicas para actividad física en paciente oncológico. Y teniendo en cuenta que está demostrado que modificar estilos de vida, modificando todos esos hábitos malos que hacemos, mejorándolos, va a disminuir mucho el riesgo de recurrencias, de volver a tener un cáncer, e incluso aumenta la esperanza de vida y la calidad de vida. Siempre que hemos terminado un proceso oncológico, lo que queremos es tener más esperanza de vida, porque siempre tenemos una espada de Damocles detrás, nos lo puede contar, ¿no?, en primera persona, que siempre piensas que hasta la próxima revisión, pero a medida que se va pasando el tiempo y vas viendo que las revisiones va saliendo bien, lo que quieres es calidad de vida, vivir lo mejor posible. A pesar de todos los síntomas que te pueden haber quedado, todo lo que puede haber de los tratamientos, lo que te puede haber quedado, poder ir mejorando para que esa calidad de vida vaya mejorando de forma progresiva. ¿La dieta saludable en qué se basa? Pues bueno, la pirámide de la alimentación de la SEN, como veis, hace referencia a una elevada ingesta de cereales integrales y derivados, mucha verdura y fruta, legumbres 2 veces por semana, ingesta también de leche y derivados, carnes blancas, pescados, mariscos y aceite de oliva virgen extra como grasa principal. Pero hay que tener en cuenta que en la pirámide, como veis aquí, están descritos tanto las carnes como los derivados, las grasas y el alcohol. Pues hay que tener mucho cuidado, porque a pesar de que está en la pirámide y dice que tiene que ser un consumo ocasional, pues cuanto menos tomemos, mejor. ¿Y por qué decimos cuanto menos mejor? Porque se come en exceso. Es una barbaridad la ingesta de carne que se hace, de derivados, de procesados y de alcohol. Es una barbaridad. Entonces hay que ir diciéndolo cada vez más. Cuanto menos, mejor. Os voy a hacer hincapié tal vez en los 2 primeros, los otros creo que no es tan necesario, pero en los primeros hay que intentar variar esta alimentación llevando a cereales que sean integrales, tanto el pan, la pasta, el arroz, la avena y demás granos, que sean lo más integral posible. Es cierto que cuanto más fibra lleva, menos digerible es la alimentación, por eso en muchas ocasiones cuando están durante el tratamiento los alimentos o los cereales integrales solemos eliminarlos un poquitín porque puede provocar diarreas o cualquier otra sintomatología, pero en la medida de lo posible tenemos que intentar enfocarnos hacia este tipo de alimentos. Las legumbres intentar 2 veces a la semana, que estén presentes en todas las comidas principales, desayuno, comida y cena, y evitar los cereales de desayuno, integrales, galletas integrales, etc. Eso no son cereales integrales sanos, porque contienen mucho sodio y contienen muchísimo azúcar. O sea que la recomendación es que, como veis, es la base de la pirámide, porque tiene que estar en todas las ingestas, pues es muy importante que lo convirtamos hacia más integral y que aumentemos el consumo. La fruta y la verdura es uno de los alimentos más importantes, tal vez yo creo que hay veces que lo deberíamos incluso bajar en la pirámide. Hay que intentar tomar 5 frutas y verduras al día. Yo no sé si habéis visto lo de la campaña de 5 al día, se hizo hace muchos años y yo creo que ha desaparecido un poco y la deberían volver a poner en marcha.
en anuncios, en publicidad, en instituciones como la UGI, universitarias, para que la gente empezara otra vez a tomar más fruta y más verdura. Las recomendaciones son 5. ¿Cuánto de vosotros tomáis 5 frutas y verduras al día? Muy bien, sois pocos, ¿eh? Pero bueno, de verdad que intentarlo porque es uno de los principales alimentos que deberían estar en nuestro día a día. Es cierto que se recomienda un volumen bastante elevado, son 400 al día como mínimo, como mínimo. Esto no tiene límite, no hay que tener miedo a tomar más fruta o más verdura. Eso de, es que tomo mucha fruta y no me sienta bien, bueno, pues hay que buscar la que siente bien y aumentarla. De frutas y verduras, lo de 5 al día va siempre indicado con 3 piezas de fruta, 3 piezas de fruta, una de ellas si puede ser cítrica, y las otras 2 de verdura, y si puede ser una en forma cruda. Esas serían las 5 raciones al día que se recomiendan. ¿Y qué tiene de especial la fruta y la verdura, que es tan interesante y que se recomienda este consumo tan elevado? Pues que está lleno de fitoquímicos. Los fitoquímicos, como podéis ver, son sustancias que van a dar un beneficio como agente cancerígeno, bueno, tremendo. Están los sulfuros salicíclicos, los carotenoides, catequinas, flavonoides, indoles, el licopeno, fenoles, triterpenos. Fijaros donde las fuentes alimentarias cuáles son todas las frutas y las verduras y están en cantidades muy importantes. Van a tener un peso muy importante como agente antioxidante. Sabéis que el cuerpo está formando continuamente radicales libres, está oxidando, y los fitoquímicos lo que van a ayudar es a eliminar toda esa oxidación, con lo cual es muy importante que estén presentes en nuestra dieta. Luego vamos a pasar a otro nutriente, que son los lácteos. También están bastante demonizados, pero los lácteos no tienen absolutamente ningún problema. Los controles que hay en las centrales lecheras son, de verdad, increíbles. No se puede ordeñar una vaca sin que esté analizada 100% todo lo que sale de ella. Es imposible. De hecho, cuando un animal está enfermo se tiene que apartar, tiene que llevar unos registros sanitarios muy estrictos. Y tenemos, gracias a Dios, en España una legislación que nos protege muchísimo. Eso no significa que de vez en cuando haya alguien que haga algo incorrecto, pero es un alimento que es muy saludable. Las raciones que tenemos que ingerir a lo largo del día son de 2 a 3, depende de la época. Pues cuando estamos en periodo de crecimiento son 3 raciones, cuando eres un adulto 2 y luego pues las mujeres 3 cuando ya estamos en periodo menopáusico y más adelante, y los hombres pues mantienen 2. Hay que intentar, en caso de que haya sobrepeso, que sea desnatada, si hay mala tolerancia, que sea sin lactosa, que hay muchísimos productos sin lactosa, y los derivados en forma de yogur y kéfir, sabéis las propiedades probióticas que tienen estos alimentos. Las carnes blancas, cuanto más magras mejor, eliminando toda la grasa visible. Los pescados y mariscos tienen que estar presentes de 3 a 4 veces por semana, sobre todo los azules, sobre todo 2, por el omega 3 que tienen. Y el aceite de oliva virgen extra presente como fuente de grasa de nuestra alimentación. Pensar que es el que más aguanta el aumento de temperaturas a la hora de utilizar cualquier método con calor, y se va a oxidar de forma más complicada, va a durar más con altas temperaturas, con lo cual va a ser el de elección. Pero hay que tener en cuenta que el efecto de la dieta no se debe tan solo a un alimento en concreto, sino que son interacciones entre los diferentes nutrientes contenidos en estos alimentos, desde los hidratos de carbono, proteínas, grasas, todos los minerales, vitaminas y fitoquímicos que habéis visto con anterioridad. ¿Qué beneficios vamos a aportar con toda esta dieta saludable que os acabo de comentar? Pues en un principio, pensar que es una dieta muy rica en fibra, elevada en fitoquímicos, vitaminas y minerales, baja en colesterol y en grasas, sobre todo saturadas, y baja en azúcares simples, azúcares añadidos y sal. ¿Y qué beneficios vamos a obtener? Pues muy sencillo, vamos a obtener un peso saludable, que es básico para que no hayan recurrencias, una salud cardiovascular, pensar que los tratamientos quimioterápicos, una vez hemos pasado el tratamiento, dejan efectos secundarios, y uno de ellos es alteraciones a nivel cardíaco, con lo cual hay que cuidar también el corazón.
Prevención y manejo de la diabetes, muchos de ellos también hay alteraciones en el control de las glicemias, tensión arterial baja, mejoría de la inmunidad y reducción, en definitiva, que es lo que buscamos, del cáncer. ¿Y qué dicen las sociedades científicas al final del tratamiento? ¿Qué es lo que recomiendan? Pues lo mismo que para la prevención, exactamente. Tanto unas como otras, aquí podéis ver el Instituto Americano para la Investigación del Cáncer y el World Cancer Research Fund International. Fijaros que es lo de siempre, mantener un peso adecuado, hacer actividad física, comer de forma saludable, aumentar el consumo de plantas, de frutas y verduras, reducir al máximo las carnes rojas, evitando siempre las procesadas, el alcohol fuera, eliminar la sal o cuanto menos mejor. Si eres mujer hay que fomentar la lactancia materna, no utilizar suplementos para prevenir el cáncer y seguir las recomendaciones. Esa es una recomendación. Y está exactamente lo mismo. Nosotros en el hospital, cuando acaba el paciente, siempre, pues, no siempre, pero muchos de ellos preguntan, ¿y ahora qué debo hacer? ¿Qué puedo comer? ¿Qué no puedo comer? Pues eso también dependerá mucho de toda la sintomatología que le haya quedado, ¿no? Porque, por ejemplo, los pacientes que os comentaba de cabeza y cuello, pues muchos de ellos tienen disfagia y permanece la disfagia después del tratamiento, tienen serostomía, con lo cual la alimentación la tienes que modificar. Muchísimos de ellos tienen disgeusia, no perciben el sabor de los alimentos y comer sin el sabor es muy complicado. Vosotros cuando estáis constipados y tenéis menos percepción del sabor, ¿verdad que disminuís bastante la ingesta de alimentos? Pues imaginaos si esto es perpetuo, es muy complicado. Con lo cual damos estas recomendaciones y más que decir ahora tenéis que comer así, no, lo que intentamos hacer es que vayan ticando un poco, que se vayan buscando objetivos. Pues por ejemplo, si ya están en un peso saludable, pues eso ya lo tienen marcado. Es un objetivo que ya han alcanzado y no se tienen que preocupar prácticamente por él. Si no hacen nada de deporte, pues bueno, pues intentar, por ejemplo, aquí realizar al menos 30 minutos de actividad física diaria. Pues bueno, si empiezan con 15, pues ya tendrán algo. Nosotros, de hecho, una vez acaban el tratamiento, seguimos viéndolos, no los dejamos, ahora, toma el papel, estas son las recomendaciones y ya no te vemos más. No, seguimos haciendo revisiones junto con el oncólogo, viendo las analíticas también, y viendo un poco la problemática que tienen con la alimentación una vez acabado el tratamiento. O sea que podemos ir buscando objetivos a medida que va pasando el tiempo. Y vamos buscando siempre objetivos reales, no objetivos imposibles. Con lo cual es muy importante que nos vayamos marcando estos pequeños objetivos con un tiempo largo, a largo plazo, no rápidamente porque es bastante complicado. Y bueno, también que os quería hablar de los mitos y las falsas creencias, porque como os he enseñado antes, hay muchas revistas, hay muchos programas que hablan de televisión que hablan sobre este tema, sobre el tema del cáncer. Y realmente dicen muchas barbaridades. Yo también os invito a la Fundación Alicia, junto con el Instituto Catalán de Oncología, con el ICO, hizo ya bastantes años una guía sobre mitos y creencias, sobre alimentación durante el tratamiento del cáncer, que, como podéis ver, recogen muchos alimentos y muchos mitos que fueron recogiendo de los propios pacientes, que iban viendo que los pacientes tenían muchas dudas sobre determinados alimentos, recogieron la bibliografía que había, todas las publicaciones que habían y editaron la guía. No tiene muchos años, con lo cual debe estar bastante actualizada. Y además, pues bueno, va desmitificando el bestseller que os comentaba antes de Odile Fernández, porque de verdad que dice auténticas barbaridades. Lo comenta también un nutricionista que se llama Julio Basulto, en un libro que editó junto con un pediatra, y la verdad es que creo que vale la pena comprarlo. Por lo menos tenerlo en domicilio o poderlo recomendar, porque la desmonta totalmente. El primer mito, que creo que es el que primero tiene el paciente, ¿no? Cuando empieza, lo primero que se elimina es el azúcar, porque el azúcar es un veneno y aparte alimenta las células del cáncer
y si sigo tomando azúcar, pues no voy a conseguir nada, aunque me pongan el tratamiento oncológico. Pues no es así. ¿Por qué? Porque el azúcar es un hidrato de carbono, es esencial para el organismo, porque va a aportar energía para mantener el funcionamiento del organismo. Pensar que es un azúcar simple, es la glucosa para las células, y es el combustible que utiliza en primera instancia el organismo. Todos los azúcares simples, añadidos en bollería, zumos, bebidas azucaradas y múltiples alimentos procesados, son estos azúcares de absorción rápida y por lo tanto son los que tenemos que limitar. Limitar o, en su defecto, eliminar. Cuanto menos tomemos, mejor. En cambio, el azúcar que está presente en frutas y verduras es el que no se debe limitar. Ese es el azúcar que tenemos que mantener. No tenemos que tener miedo al azúcar de la fruta. Ese es el bueno, es el que está presente de forma natural en la alimentación. Lo demás son azúcares que están añadidos. En muchas ocasiones tenemos que decir que los zumos se limiten porque tienen el contenido de muchas piezas de fruta, eliminando la fibra y muchas otras sustancias beneficiosas de esas frutas. Es preferible que se tomen una pieza de fruta que el zumo de varias piezas de fruta. En cambio, los azúcares complejos absorben lentamente y están presentes en cereales, pan, pasta, arroz y legumbre. El azúcar aporta exceso de calorías, además, pero un exceso bestial, lo habéis visto antes, ese 60 y pico % que os he dicho venía de grasas, hidratos de carbono, pero sobre todo azúcar, y de proteínas poco. Y reemplaza además a otros alimentos y calorías que proceden de alimentos que son mucho más nutritivos. ¿Vale? O sea que en la medida de lo posible hay que no quitarlo, sino quitarlo de los alimentos que está añadido. El azúcar es bueno en la cantidad que toca y en los alimentos que toca. La carne roja y derivados. ¿Debo eliminarla? Pues bueno, ya habéis visto que es uno de los alimentos que primero se elimina cuando se detecta el cáncer. La carne roja es un alimento que es saludable. ¿Por qué no? Nos aporta proteínas de buena calidad, lleva leucina, lisina para la formación de masa muscular, lleva vitamina B12, que es la principal fuente de esta vitamina, muy importante para el organismo. Contiene zinc, hierro, una fuente muy importante de hierro, vitamina K. Las recomendaciones durante el tratamiento es de 2 a 3 raciones semanales, de 100 a 125 gramos, eligiendo siempre las partes más magras. Yo no sé cuánto carne roja coméis a la semana, pero siempre y cuando sea esta la cantidad que recomiendan, la que comáis, pues no está mal la carne roja, ¿vale? Hay que tener en cuenta la técnica de cocción utilizada porque se pueden formar compuestos cancerígenos como los hidrocarburos aromáticos policíclicos, las nitrosaminas, las aminas policíclicas, que sí que son sustancias cancerígenas. Y las guías hablan de un consumo ocasional de derivados como los embutidos y derivados. Eso significa que de vez en cuando, no significa que tengamos que tener el bocadillo de fiambre todos los días, ni mucho menos, pero si de vez en cuando, pues de forma ocasional, tomamos un poco de salchichón, un poco de chorizo, pues tampoco pasa nada. Pero bueno, ¿por qué se puso en boga la problemática con este alimento, con la carne roja? Pues bueno, porque realmente el exceso en su consumo había aumentado muchísimo y estaba dentro de la clasificación de carcinógenos de la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer. Fijaros que junto con las bebidas alcohólicas están las carnes procesadas como grupo 1, es decir, es un carcinógeno para humanos y hay evidencia suficiente en humanos, relación causal establecida, y la carne roja estaba en el grupo 2A, es un probable carcinógeno para los humanos. Pero hay que tener en cuenta que es un carcinógeno si se consume en exceso. De todas formas, también os digo que cuando se inicia un proceso oncológico es uno de los primeros alimentos que se elimina por el sabor metálico que tiene. Por los quimioterápicos que se utilizan dan esa disgeusia y sobre todo hacia la carne. O sea que es un alimento que se elimina rápidamente. Además, el informe de consumo alimentario en España del 2020 había aumentado un 10,5% el consumo de carnes rojas y carnes procesadas, con lo cual si va aumentando el consumo, pues estamos en una situación aún peor. Otro mito, falsa creencia, el tema de la soja. La soja también es uno de los alimentos que suele tener mucha duda
la gente. Hay gente que dice que sí, hay gente que dice que no. Pues bueno, evidencia demostrada tampoco hay tanta. Lo que pasa es que también es cierto que no es lo mismo tomar alimentos que contengan soja o la soja propiamente dicha que concentrados, pastillas, suplementos que llevan muchísima dosis de este tipo de nutriente concentrados y que no tiene nada que ver tomar un tofu o tomar una leche de soja con tomar una pastillita con ese alimento concentrado, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que sí que se recomienda, pero no como medida terapéutica, como medida sanitaria, es si tú comes soja, pues continúa tomándola, no la evites, no pasa nada, ¿eh? Si quieres empezar a tomarla, ese tipo de alimentos, pues tampoco pasa nada, pero no va a ser peligroso, pero no hay que tomar esos complementos alimenticios, ¿vale? Por el elevado contenido en isoflavonas que tiene, ¿eh? Porque los estudios que hay pues no han establecido su seguridad. ¿Existen también dietas anticáncer? Pues os he comentado antes, ni dietas anticáncer ni suplementos. No existe ninguna dieta, ningún alimento, lo vuelvo a repetir, que nos ayude. Bueno, que nos ayude, ¿no? Que cure el cáncer. Hay muchas dietas milagro que son restrictivas, ¿eh? Y en este momento, cuando se detecta el cáncer, no hay que intentar restringir ningún nutriente en concreto. Muchas dietas, por ejemplo, la cetogénica, restringe al máximo los hidratos de carbono. Como veis, los hidratos de carbono están en la base de nuestra alimentación, los cereales, las legumbres integrales. Si eliminamos los hidratos de carbono, vamos, la desnutrición aparece, vamos, enseguida, con lo cual es un problema. Y los alcalinas, eso que dicen de que hay que asegurar que un alimento con un pH bajo produce una situación de acidez que va bien para nuestro organismo y para matar al cáncer. Pues es totalmente absurdo. Vosotros que estudiáis medicina sabéis que el pH del organismo se regula continuamente y no hay que tenerlo ni muy ácido ni muy básico. No sería compatible con la vida, con lo cual es totalmente absurdo. Y luego hay que tener en cuenta, esto también me parece muy interesante, que existen suplementos de vitaminas o hierbas que pueden interactuar con los agentes quimioterápicos y provocar efectos secundarios. Eso está demostrado científicamente, con lo cual hay que tener mucho cuidado. Yo tengo muchos pacientes que cuando están con el proceso oncológico empiezan a tomarse alimentos porque han oído o les han dicho que, por ejemplo, la maca, que va muy bien para curar el cáncer. Se gastan un pastón en conseguir este alimento, que es de Sudamérica, y la verdad es que no sirve absolutamente para nada. Entonces yo en muchas ocasiones les suelo recomendar que se bajen una app. Es una app que es me sale muy pequeñita, pero es del Memorial Sloan Kettering Cancer Center. Es una guía de suplementos, de terapias complementarias, en la cual se puede ir preguntando todo este tipo de alimentos extra o suplementos, si lo puede tomarlo de forma saludable, si puede interactuar con algún quimioterápico, cómo se pueden tomar. Como podéis ver aquí, está hecho tanto para el profesional sanitario como para el consumidor. Entonces está en un lenguaje que es mucho más sencillo para los pacientes. Y en cada uno de ellos, por ejemplo, con el coenzima Q10, está descrito para qué se utiliza, no tomarlo en caso de efectos secundarios y situaciones especiales pues, que son importantes comentarlas. Por ejemplo, os pongo la vitamina B6, va a hacer una interacción con el paclitaxel, aquí lo he puesto mal, que es un taxano que se utiliza en cáncer de mama. Por ejemplo, otro alimento que se suele tomar cada vez menos porque tenemos más información es el pomelo. El pomelo, por ejemplo, hace muchísimas interacciones enzimáticas con muchos quimioterápicos y no se puede tomar durante el tratamiento oncológico, porque hace que no sea efectivo en unos casos o hace que sea excesivamente efectivo y cause toxicidades. Otro alimento que, por ejemplo, se utilizaba mucho con pacientes en radioterapia era el aloe vera para curar las heridas. Sabéis que el aloe vera se suele utilizar mucho para cicatrizar. Pues el aloe vera es radiotóxico. La gente solo hacía que ponerse en el cuello cuando estaban en tratamiento de radioterapia. Cuando salían de la sesión de radioterapia empezaban a ponerse cremas de aloe vera y lo único que hacían era crear más toxicidad en la piel y estropear más la piel. Con lo cual, por mucho que os penséis que hay alimentos que puedan ser beneficiosos y que pueden curar el cáncer, pues hay que siempre ir a fuentes fiables para
poder ver si realmente nos puede ayudar o no ese alimento en concreto. Y en definitiva, mensajes para llevar a casa, pues que no existen dietas ni alimentos, aunque lo repita, lo he repetido varias veces, pero así es, así es. No existen ni dietas ni alimentos que curen el cáncer. Es muy, muy importante el normopeso, en el paciente oncológico, muy importante durante y después. La realización de ejercicio físico tiene que ser a diario, con ejercicios de fuerza siempre, siempre presentes, es lo que va a ayudar a mantener la masa muscular. Limitar el consumo de alcohol, limitar y cuanto menos mejor. Evitar el tabaco, buscar información en fuentes fiables, sociedades científicas y preguntar a su oncólogo, enfermera o nutricionista en caso de necesario. Espero que os haya quedado claro todo esto. Muchísimas gracias.